Saluda, hermano, saluda. Ya empezó, ¿verdad? Dios se le bendiga. Seguimos ahora con la lección 6. Dependa de la palabra de Dios. Dependa de la palabra. Hay que depender de la palabra de Dios. Oiga esto. Hablamos del Espíritu Santo. Ahora viene la palabra. Amén. Amén. Ahora viene la palabra. Miren. Es por la palabra. Amén. El Espíritu y la palabra. El Espíritu de la palabra. La palabra de Dios. ¿Cómo limpiará el joven su camino? Con la palabra. Con guardar la palabra de Dios. Escudriñala. Vívela. Esta palabra es viva y eficaz. Esta palabra tiene vida. Esta palabra produce fe. Esta palabra, aleluya, santifica. Santifícalo en tu palabra. Tu palabra es La verdad. No me acordaré más de él. Vamos allá para que usted vea qué lindo es esto. Violeta, por favor. No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. ¿Quién dijo eso? Dijo Profeta el Jeremías. profeta Jeremías. Pero, sí. Del Antiguo Testamento, refiriéndose a Dios. En momentos de desaliento se quejó ante el Señor diciendo: cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo la palabra de Jehová, me ha sido afrenta y escarnio cada día. Jeremías 20, del 7 8. Oye, ¿eso le pasó a quién? Jeremías. ¿A quién le pasó eso? A Jeremías. Entonces, Jeremías estaba cansado de tanto, se burlaban de él. No lo tomaban como en serio. Pero, ¿qué pasó? ¿Se cumplió? Se cumplieron esas palabras. Jeremías lloraba, pero era el profeta que me hablaba de juicio. Así como tú le... Van a venir de Babilonia y te van a llevar cautivo. ¿Me entiendes? Jeremías, ponte un yugo. Dice, así llevará el rey de Babilonia al pueblo de Israel. Y se puso el yugo también. No, y le puso el yugo y vino uno, un falso profeta. ¡Pah! Así se liberará el pueblo. Y Dios le dijo, ahora ponte uno de acero que ese no van a poder romper. Y Pero era duro su papel. ¿Qué significa poner su yugo ahí? que iban a ser llevados esclavos. Sí, pero Ok. llevaban de esa manera. Pero era duro para él, porque si tú te pones a hablar de esa manera, todo el mundo va, bueno, lo que se acusaba era que era un conspirador, era de ellos, y que venía porque quería que eso sucediera. Sigamos. Y dije, el profeta dijo, por algo se le ocurrió a Jeremías, el mensaje de Dios le quemaba como fuego en su interior. El profeta dijo, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Tú ves que tú no puedes, cuando tú tienes un llamado de Dios, tú te acuestas del lado de la cabecera y dices, párate. No, déjame dormir. Hoy quiero levantarse. Y el Señor dice, suelta, ven, vamos a orar. Y tú tienes que levantarte. A veces tenemos una lucha terrible y tú quieres como tirar la toalla. Pero ¿qué pasa? Que esa fuerza, ese poder interno del Espíritu Santo dentro de ti, la palabra, no te deja. Yo digo que todo hombre de Dios que verdaderamente... mire, cuando uno toma una decisión firme, pase lo que pase, en el Señor, puede levantarse el mismo diablo y usted permanece donde Dios lo puso. Amén. Jeremías dijo, estoy cansado ya, tiro la toalla, pero dentro de su tuéstano, de sus seres, la palabra al día, no podía callarse. Parece que el Señor le puso, le aumentó el volumen. Le dijo al ángel, Dale. búscame donde está Jeremías. Y le dijo, Señor, ponle volumen 38. Chacho, cuando le subió ese volumen, Jeremías dijo, yo no puedo. Sigamos. Jeremías sufrió mucho con eso. Él experimentó el poder vivificador de la palabra de Dios. Entonces pudo decir, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que rompe la piedra? Palabra. Ese corazón de piedra, de orgullo, de altivez, de soberbia, de rebelión. De esa persona que se cree lo que no debe creerse. Esa persona que está atada por el diablo, por el demonio. Oye, solamente por medio del Espíritu y la palabra que esa persona puede ser libre. ¿Me entiendes? Sigamos.
Aleluya. Jeremías 23, 29. En su obra de compartir las buenas nuevas, recuerde que la palabra de Dios es como fuego. El fuego consume las cosas. La palabra de Dios es verdad. Llena de calor el corazón. La palabra de Dios también es como martillo. El martillo hace pedazos. ¿Has visto cómo algunos obreros con grandes martillos hacen pedazos grandes rocas? La palabra de Dios, como un martillo, tiene poder para quebrantar los corazones endurecidos. Pero recuerde que su palabra es el martillo, no usted. Amén. Aleluya. ¿Quién es el martillo? La palabra. No usted. Ay, Si te usan a ti con un martillo, te ¿me van quieres a martillo? romper bien Te roto. rompe. Sigamos. Aprenda a depender de la palabra de Dios. Aleluya. Bosquejo de la lección. La palabra de Dios constituye su autoridad en la obra de ganar almas. La palabra de Dios posee un poder grandioso. La palabra de Dios y el Espíritu Santo trabajan ¿qué? Unidos. La palabra de Dios debe convertirse en parte vital de su vida. Palabras clave. Agnóstico. Búsquela. Persona que... Oh, perdón, hermano. Amén. Las damas. Sí, pero la dama primero. Las damas primero. Persona que duda de la existencia de Dios o de la capacidad de que se le conozca. Sí. Ateo, persona que niega la existencia de Dios. Fragmento. Fragmento. Ahí tiene Aparte. una parte de un todo. Indisputable. Indisputable. Incuestionable. Oculto. Asuntos relacionados con influencias sobrenaturales, no piadosas. Indisputable. Que no se puede discutir. No. Penetrar. Entrar profundamente. Reforzar. Hacer más fuerte. Ok. Vamos ahora a algo. Hablamos sobre el Espíritu, ahora la palabra. La palabra de Dios constituye su autoridad en la obra de ganar almas. Amén. Aleluya. No es brinco y salto, no. Es conocer las escrituras y llevarla a cabo. Es la palabra de Dios. Es enseñarle a la gente la palabra de Dios. Es hablarle de la palabra. Es hablarle de la palabra. Por eso es que hay que tener un conocimiento claro cerca de la palabra de Dios. Aleluya. Santo. Amén. Hermano, y la palabra también nos advierte de que seremos también amonestados por cada palabra ociosa que hayamos hecho después dicho. Y tanto hablamos de cosas, cuando no estamos hablando de las escrituras, estamos hablando de cosas vanas. Sigamos. Objetivo, apoyar el hecho de la palabra de Dios, apoyar el hecho que la palabra de Dios es su autoridad en la tarea de ganar almas. Refiriéndose a sus escritores, la Biblia dice: nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. Por supuesto, sus estilos de escritura variaron de uno al otro. El profeta Isaías escribió en estilo poético grandioso. Marcos, el evangelista, escribió de manera directa y vigorosa. Pero el tema general de la Biblia, pese a sus muchos autores, fluye en perfecta unidad. Toda la escritura, dice Pablo, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 2 Timoteo 3:16. A fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Para toda buena obra. Entonces se necesita un conocimiento bien claro de la palabra. Por eso es que yo digo, mi gente, que de qué vale que estar en una iglesia donde no te enseñan la palabra, donde no te instruyen, donde no te preparan a través de la palabra, para que tú puedas seguir adelante, para que tú te puedas desarrollar, para que tú puedas conocer a profundidad, para que tú entiendas a qué Dios te llamó y pueda funcionar con efectividad. La persona necesita conocer las escrituras, porque es por las escrituras que el Espíritu Santo nos prepara. Es por las escrituras que el Espíritu Santo nos va tallando conforme a la imagen de Cristo. Es por las escrituras que nosotros podemos llevar a cabo el plan de Dios en nuestras vidas. Es por medio de las escrituras. La palabra de Dios es su voluntad. Entonces, cuando nosotros nos sujetamos a ella, vivimos por ella, vivimos en santidad, vivimos en su perfecta voluntad. Se realiza lo que Dios quiere que se realice
en nuestras vidas. Somos testigos para edificación de la iglesia y para bendición de otros. ¿Por medio de qué? De la palabra y el Espíritu Santo. La palabra y el Espíritu Santo van unidos, no se separan, son indivorciables. ¿Entiendes? Por eso cuando tuve una gente que siempre dice, no, porque el Espíritu está bien, ok, el Espíritu Santo lo necesitamos, es verdad. Él tiene que tomar el control y todo, pero tiene que ser bajo la obediencia de la palabra de Dios. Porque el Espíritu sin palabra puede venir confusión. Claro. ¿Estoy yo? Porque hay iglesias donde practican cosas que tú dices, pues eso no lo dice la palabra. ¿Qué es eso? El Espíritu puede venir y decirle, escudriñe la palabra. No, es que ya, pero es que... Y está escrito ahí, pero por lo menos, mira, anímate y escudriña. Lo único que puede decir Dios, porque eso dice. Mira, es que está ahí ya. Ahora lo que se necesita es la palabra. Vivimos en la mejor época. El 100% ya está dicho. Sigamos. Puesto que las escrituras son inspiradas por Dios, su autoridad proviene del nivel más sublime. No existe en el mundo autoridad mayor. El salmista dijo refiriéndose al Señor: han engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Salmos 138:2. Algunas personas están haciendo preguntas como: ¿qué derecho tiene usted de convertir a una persona de una fe a otra? O bien, ¿sobre cuál autoridad se atreve usted a evangelizar? Muchos gobiernos se oponen a la evangelización. ¿Cuál es entonces la respuesta? Quizá nos ayude la siguiente ilustración. Si estuviera usted conduciendo un automóvil y llegara a un crucero donde el semáforo tuviera encendida la luz roja, usted sabría por ello que debería detenerse. Sin embargo, si un policía estuviera dirigiendo el tránsito y le dijera que puede seguir adelante a pesar de la luz roja, usted seguiría conduciendo. Respetaría la autoridad superior. Cuando Cristo estuvo en la tierra, empleó muchas horas enseñando. Leemos que las personas se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Marcos 1:22. Páreme ahí. ¿Qué hacía Jesús mayormente? Enseñar como quien tiene autoridad. Y ahora viene, no, enseñaba, sí, y enseñaba las escrituras. Ahora viene el punto. Porque hoy en día no se enseñan las escrituras. Hoy en día se están predicando mucha metafísica, mucha prosperidad, mucho materialismo, superación, pero no se enseña las escrituras. No se enseña, el espíritu de la palabra no está ahí. Y aquí es que tenemos la gran problemática. No se enseña las escrituras como debe ser. No se enseña. Al no enseñarse, la gente va a caer en un evangelio diferente. Y eso va a traer problemas porque, óyeme, estamos en la era del engaño. Más que nunca hoy en día, estamos viendo cómo el engaño se está diseminando, se está expandiendo aterradamente. Miles de personas lamentablemente se van a quedar atrás por causa del engaño y de los errores. Porque no quieren escudriñar las escrituras, no quieren saber la verdad, no quieren aprender la verdad. Y Jesús pasó más tiempo enseñando que predicando. Las dos cosas van de la mano. Pero Jesús pasó más tiempo enseñando que predicando. Sigamos. El derecho de persuadir. El derecho de persuadir a la gente que se vuelva a Cristo en arrepentimiento y fe se deriva de las enseñanzas de la palabra de Dios. La Biblia constituye nuestra autoridad indisputable para evangelizar. Se nos ha dicho que anunciemos las buenas nuevas de la salvación. Pablo escribió: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 2 Timoteo 4:1-2. Aplicación. Lea Hechos 5, del 15 al 30, a quien reconocieron Pedro y los demás apóstoles como mayor en autoridad. ¿A quién? A Dios. A Dios. A Dios. Sigamos, Violeta. La Biblia no solo nos da autoridad para proclamar su mensaje, sino que también es la autoridad porque es la revelación misma de Dios. Páreme ahí. Es la autoridad porque es la
revelación misma de Dios. Entonces, cuando la gente dice que la Biblia no es verdad, ¿qué están diciendo? Que Dios es un mentiroso. Están diciendo de mí. ¿Está entendiendo? Blasfemia. ¿Está entendiendo? No, que la Biblia la escribieron los hombres. ¿Y quién la iba a escribir? Dios lo inspiró a ellos. El Espíritu Santo lo inspiró a ellos porque para nosotros el mensaje, pero su mensaje es divino para nosotros. ¿Me lo voy a entender? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la gente dice yo no creo en la Biblia, ya tienen problemas ahí con Dios. Por eso los cristianos tienen que conocer las escrituras. Los cristianos tienen que saber la palabra para evitar caer en confusión y dejarse engañar por el diablo y poder contrarrestar los errores y los embates de esta vida, porque hay gente que son ateos, hay gente que son enemigos de la fe, hay gente que odian la Biblia. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que uno tiene que conocer la palabra bien para poder explicar, exponer y presentar defensa adecuadamente. Por eso es que mucha gente dice, no, yo no creo en los evangélicos. Pero si los evangélicos no se meten en la palabra hay problema. ¿Me doy a entender? Por eso es importante conocer las escrituras. Por eso es importante saber la verdad de la palabra de Dios, conocer la profundidad, vivirla, aplicarla, vivir en santidad. Vivir en santidad es vivir por la palabra de Dios. Vivir en la perfecta voluntad es vivir por la palabra de Dios. Vivir en comunión con Dios es vivir por la palabra de Dios. Amén. Escudriñala. Compréndela. Reténla. Aplícala. Y a una disciplina de ella. Vida diaria. Entonces, es la autoridad de Dios. También es la autoridad porque es la revelación misma de Dios. Eso quiere decir que el que anda en la palabra anda en la máxima autoridad. Por eso es que el diablo, cuando usted anda en la palabra y el diablo no va a poder con usted, entonces va a tener que ¿qué? Huir. Porque así es que se resiste al diablo. Y él huirá de vosotros. 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 ¿Cuándo qué? Cuando nosotros nos sujetemos a la palabra. Por eso es que Jesús dijo, escudriñenla. Escudriñenla. Dios le dijo a Josué, no se apartará ni de día ni de noche, ni a diestra ni siniestra, sino que de día y de noche meditarás en él. Y procura hacer todo lo que está escrito aquí. Porque entonces todo, no dice uno, todo te irá bien. ¿Por qué? La palabra, la Biblia, la palabra. Sigamos. Por esta razón es un libro único, singular, superior a todos los libros religiosos. ¿Superior a qué? A todos los libros existentes. Superior al Corán. A todo. Superior al libro de los mormones. Superior a los libros de los budistas. Superior a todos los libros de rezo de los católicos. Superior a cualquier libro en este planeta. La Biblia. La Biblia. La palabra de Dios. Que algunos digan que no. Su problema. Ellos le van a dar cuenta a Dios. Se están colgando para la fosa del infierno. La Biblia es la palabra de Dios. No es que contiene, es la palabra de Dios. La Biblia es inspirada por Dios. Todas las escrituras son inspiradas por el Dios Espíritu Santo. Entonces nosotros debemos escudriñarla. Debemos entenderla. Debemos retenerla. Debemos aplicarla. Debemos vivirla. Y hacer que nuestra vida esté llena totalmente en el área espiritual de la palabra y el espíritu. En el área mental de la palabra y el espíritu. En el área social del espíritu y la palabra. En el área física del espíritu y la palabra. En todas las áreas de nuestras vidas, la palabra tiene que tener, el espíritu y la palabra, el Espíritu Santo y la palabra, tienen que tener la máxima expresión en nuestras vidas. La preponderancia. La máxima expresión en todas las áreas. El primer lugar en todas las áreas. La palabra de Dios. Por eso que mucha gente vive, muchos cristianos viven caídos.
cabizbajo, frustrado. Como si hubiéramos perdido. ¿Me entiendes? Frustrado porque cuando tú vienes por la palabra de Dios, déjame decirte una cosa. Dice, cuando tú estás en tribulación, ¿qué dice? ¿De dónde vendrá mi socorro? De Jehová, ¿Mi socorro viene de quién? de Jehová. No dará mi pie al resbaladero. Dice, donde miré el que me guarda. Jehová es mi guardador. Jehová es mi sombra, mi mano derecha. El que habita bajo la sombra del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Gloria a Dios. Tú eres mi castillo fuerte, mi alto refugio en la tribulación, Mi buen pastor. mi buen pastor. Nada me faltará. En pasto delicado me hará descansar, junto a agua de corriente me pastoreará, por senda de justicia me guiará, confortará mi alma, por amor de su nombre. Gloria a Dios. Alma alaba a Dios. Aleluya. Yo no sé por qué. Aleluya. ¿Entendiendo? Gloria a Dios. ¿Entendiendo? Y los ejemplos de esos héroes de la Biblia, un Job, un José, un Abraham, Daniel. un Daniel, los amigos de Daniel, Mesad Mesad, Sagrado. y Abednego. Negro. Los nombres que pusieron. Estaba claro quién era ¿Eh? su Dios, varón. La gente estaba claro quién era su Dios. Óyeme, observa esto. Mesad y Abednego, ustedes Los tres. no van a adorar la estatua. Hay un horno de fuego. Oye la respuesta. Sepa, oh rey. Oye, al rey, varón. Estaban claros con el rey, La gente estaba claro, varón. No me importa lo que tú hagas, rey. Sepa, oh rey, Wow. que no vamos a adorar a tu imagen. Y un rey que estaba endemoniado, güey. Al principio, Aquí. después él creyó cuando vio. Sepa, oh rey. El mismo rey. Aquí. Sepa, oh rey, que no vamos a adorar a tu Dios, a tu estatua. Oye, ¿nos libre nuestro Dios o no nos libre? No te vamos a adorar. No te vamos a adorar. So- Óyeme, ey, Sabemos que él puede, pero si no lo hace, no nos importa. estamos claros. Estamos claros. Cacho. ¡Láncenlo! Dárselo. ¿Y qué pasó? Él estaba con ellos allí en el horno de fuego. Habían 4 ¿O caminando. no? Daniel en el pozo de los leones también estaba ahí con él. Entonces, aquí es que está lo importante. ¿Por qué los cristianos se dejan oprimir en una opresión tan satánica que parece como que pierden el deseo de vivir? Señores, cuando el diablo te quiere hacer la guerra, tú dices, está bien, tú quieres la guerra, yo te voy a dar la guerra, espérate, diablito. Señor, yo cojo estos 21 días de ayuno. Ni bebo ni agua hasta que tú desciendas o hagas algo. O mando un ángel y dé una paliza al diablo que no se me acerque. ¿Me doy a entender? Porque por la palabra entendemos que Daniel ayunó, Jesús ayunó, Pablo ayunó, los discípulos ayunaban y oraban y se mantenían en la palabra. Violeta, sigamos. Por esta razón es un libro único, singular, yo leí esa parte. La Biblia registra las buenas nuevas de salvación por la fe en Jesucristo. Es la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Hechos 20:30. Es la palabra de su gracia, ¿eh? Por gracia soy salvo. Entonces, mientras más tú te metes en la palabra, más tú entiendes acerca de la gracia de Dios y del plan de salvación y de quién eres tú y el propósito que Dios tiene para con tu vida y el ministerio. Y va a llevarlo con potencia, va a fluir con potencia. Amén. Amén. Sigamos. Todo el mensaje de la Escritura puede resumirse así. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan 1:17. El Antiguo Testamento revela la recta ley de Dios. El Nuevo Testamento cumple la ley, anunciando la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Texto de referencia, título: El amor de Dios revelado. Cita Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito
hijo. ¿Quién tiene la textual por ahí? Yo. Marte, préstamela. No, yo tengo, esta Biblia lo dice más fuerte que la otra. ¿Qué dice la Como textual? pasta, Marte. Aquí tengo una traducción literal. Es una pasta. Aquí tengo una traducción literal, igual es San Juan 1:18. Yo Yo leí esa palabra hoy en el retiro. Pros Corintios, eso está en griego. Ok, Que dice la literal. déjame ver. 1:18. Aquí estamos. Aquí estamos. 1:18, la textual dice así. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo reveló. Eso dice la textual. Mira cómo dice esta palabra hoy. No, espérate. Yo lo hice diferente. Eso dice la textual. Dice aquí, dice, oiga lo que estoy diciendo. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo reveló. ¿Qué dice allí? ¿Cuál traducción usted tiene, hermano? Yo tengo la versión internacional. ¿Eh? tradicional. Internacional. Sí, es bueno. Sí, léala. Oiga cómo dice, oiga. A Dios nadie lo ha visto nunca. Oiga. El Hijo unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, Wow, nos lo ha dado a conocer. está lindo, ¿eh? Para los que dicen que Jesús no es Dios. Está bien bonita. Para los que dicen que Jesús no es Más Dios. completa que aquí. Para los que dicen que Jesús no es Dios. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito que es Dios, oiga, y que vive en unión íntima con el Padre, Ay, ay, ay. Wow, nos lo ha dado a conocer. precioso. ¿Qué está hablando ahí? Jesús es Dios. Si es la internacional, ¿verdad? Sí. A Dios nadie lo vio jamás. Quien lo ha dado a conocer es el unigénito que está en el seno del Padre. Lo ha dado a conocer, ¿no? Te explicó, claro. No, esto es otra traducción, la Pero también- RBC. pero Después también- tenemos la Biblia de Jerusalén. Vamos a ver qué dice dice 18. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Usted ve, pero ahora yo tengo aquí, ¿No significa lo mismo? en el griego, Acá también tiene que- en el griego directamente. Vamos a ver qué dice aquí. Dice así. el griego. Theon udeis, a Dios nadie, Heuraken, ha visto. Popote, jamás, no ha visto. Monogenes, el Hijo único. Theos, que es Dios. Joel, On, estando Eiton en él. Dice colpon, regazo, tú del patros del Padre. Están los regazos del Padre. En el regazo del Padre, o el seno del Padre. Ekeinos, aquel exegesato, lo explicó. O sea, él lo explicó Jesús. Jesús lo explicó. Eso es lo que dice en el griego. Y dice directamente que Jesucristo es Dios. Ahí lo dice. O ellos. Feos. 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 Ah, feos es la Trinidad. Feos es Dios. Feos, que es Dios. Entonces, quiere decir, hablando claramente, que Jesús es el mismo Dios hecho carne. Para los que lo dudan, para los testigos del diablo, que no son los testigos de Jehová. Ellos niegan que Jesús es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Entonces aquí está claro. Entonces dice, a Dios nadie lo vio jamás. Pero el único y verdadero Dios, que es su Hijo, el que está en el regazo, en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Vamos a leer la traducción que usamos. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. ¿Está entendiendo? Claro. ¿Está entendiendo? Pero en el griego y la traducción que son directamente, literalmente traducidas, da a entender claramente, a Dios nadie lo ha visto jamás. Pero el único Dios, el unigénito Dios, monogenes, unigénito Dios, que está en el regazo del Padre,
Él lo ha dado a conocer. Dígame a ver. Entonces, tenemos la palabra que viene directamente del Padre, Jesús. Entonces, cuando tenemos la palabra y obedecemos la palabra, ¿estamos obedeciendo a quién? Al Padre. Jesús dijo, el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que cree en mí, cree en el que me envió. El Padre, aleluya, Dios Padre. ¿Me doy a entender? Entonces, es importante conocer las Escrituras porque cuando tú conoces las Escrituras, tú conoces la voluntad del Padre. Aleluya. Es el Padre. ¿Me entiendes? Jesús dijo bien claro, yo y el Padre uno somos. Yo en el Padre y el Padre en mí. Oiga, todo lo que tiene el Padre, Jesús dijo, todo es mío. Y todo lo mío es del Padre. ¿Y lo de Jesús de quién es? De nosotros. Y también lo del Padre. Oh, porque somos herederos y coherederos en Cristo, todo lo que hay. Que algunos no lo quieran creer, su problema. Entonces, la realidad es esta. La palabra revela quién es Dios y su voluntad y su plan. Y es necesario estudiarla, escudriñarla, vivirla. Hermano, hay que entregarse a eso. Sigamos. Las leyes que dio Dios se basan en 10 leyes principales que llamamos los 10 mandamientos, los cuales han influido sobre las leyes básicas de muchos países durante siglos. El propósito de la ley consiste en hacer comprender a la gente en qué consisten las transgresiones, Gálatas 3:19. Revela el pecado, el fracaso del hombre y la pena del pecado. Una pregunta. ¿Tú crees que un hombre por libre voluntad va a escribir en contra de su propia naturaleza? No. Porque la Biblia va en contra de la naturaleza caída del hombre. ¿Me entiendes? Porque el espíritu y la carne batallan. ¿O no? Ya. Entonces ningún hombre va a venir a escribir deliberadamente, así por así, algo en contra de su propia voluntad. Ya. En su propia naturaleza, pecaminosa. Entonces, por eso fueron inspirados por el Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo. Inspirados por Dios Espíritu Santo. Inspirados. Fueron inspirados. Sigamos. La gracia que vino a través de Jesucristo presenta la solución al problema del pecado. Esta reside en la persona y obra de Jesús. ¿Sobre quién? En la persona y obra de Jesús. Eso quiere decir que no hay otro. Pero ¿cómo te conoces a Jesús? ¿Cómo? Por medio de su palabra. ¿Cómo tú conoces al Padre? Por medio de Jesús. ¿Cómo tú conoces al Espíritu Santo? Por medio de su palabra. ¿Cómo tú estableces una relación íntima con Por Dios? medio de su palabra. ¿Cómo tú puedes vivir conforme a la voluntad de Dios? Por medio de su palabra. ¿Cómo tú puedes agradar a Dios? Por su palabra. ¿Cómo tú manifiestas y da a entender que tú amas a Dios? Por su palabra. ¿Cómo tú puedes permanecer para siempre? Pero dígalo con fuerza. Por su palabra. Por su palabra. El que hace su Todo es por medio de su palabra. ¿Me entiendes? Por eso es que mucha gente hace más énfasis en las experiencias que en la palabra. Observa, Dios me reveló, ok. Oiga bien, yo creo que Dios puede hablar a través de sueños y visiones. Pero ¿qué tal cuando una persona dice, el Señor me habló, y después sale otro que dice, y el Señor me habló, y se contradicen? Pero aquí tenemos la palabra profética más segura. Pedro había escuchado la voz que salió del cielo. Él estaba ahí cuando Jesús fue bautizado, la paloma. ¿O no? Amén. Todo eso lo vieron. Pero él dice, sobre todo eso, dice él, tenemos la palabra profética más segura. Esta es la palabra profética más segura, la palabra. Oye,
El que hace la voluntad de Dios permanecerá ¿para qué? Para siempre. La palabra de Dios es eterna. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Dios creó todo lo que está creado por medio de su palabra. Amén. ¿Está entendiendo? Para que entendamos que si nosotros queremos vivir en la voluntad agradable de Dios, si queremos vivir en el poder de Dios, si queremos una vida en santidad agradable, si queremos, ¿verdad?, amar a Dios, tenemos que vivir por su palabra. Pero ahora, en ese vivir por su palabra hay que entender qué es lo que en realidad quiso Dios decir. Por eso hay que estudiar, tener las herramientas, por ejemplo, el hermenéutico, el contexto histórico, el contexto del libro, el contexto cultural, el contexto lingüístico, el contexto, por ejemplo, geográfico. ¿Tú me entiendes? Saber qué es lo que significa, qué fue lo que dijo, el contexto remoto, el contexto inmediato. Entender a profundidad qué fue lo que quiso decir el autor, cómo los receptores del mensaje lo recibieron, cómo lo entendieron. Entonces, todo eso es importante para entender, porque lamentablemente, por no irnos a esa realidad de la cultura, a esta realidad del contexto, a no dejarnos guiar por el Espíritu Santo a través de un estudio profundo, como debe ser, hemos caído en confusión, en religión, en conceptos de ideas preconcebidas. Lamentablemente hay un caos en las iglesias, hay extremos, hay unos extremistas en cuanto al legalismo, hay otros extremistas en cuanto al liberalismo, hay otros extremistas en cuanto a la prosperidad. Toda la situación es todo al extremo. No hay un balance verdaderamente como la palabra lo enseña. Que se vive la palabra en santidad como debe ser, porque la palabra es santa. Y cuando tú vives la palabra, tú vives la santidad de la palabra. Y tú agradas a Dios, y eso es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere. ¿Me entiendes? Pero lamentablemente no nos fuimos al estudio como debería ser, como debió ser. Entonces tiene que pasar toda una generación, y viene una generación que aplique, que estudie profundamente las Escrituras para entender qué fue lo que Dios dijo. Amén. Sigamos. Él sobresale en la historia como el único Salvador del mundo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Gracias sobre Juan 1:16. Cuando usted evangeliza, comunica tanto malas como buenas nuevas. Las malas nuevas se relacionan con la ley. Todos han fracasado en algún punto al no guardar la justa y recta ley de Dios. Un castigo terrible les espera a todos los que han pecado contra Dios. Las buenas nuevas se relacionan con la salvación en Cristo, quien purgó toda la pena de la ley en nuestro favor. Amén. Podemos ser salvos por la misericordia, el amor y la gracia de Dios que están en su Hijo Jesús. Efesios 2:4-5. La evangelización por la predicación, la enseñanza y la comunicación de las buenas nuevas le ayuda a la gente a conocer la verdad. Y la verdad los hace libres. ¿Qué verdad? 8:32. ¿Qué verdad La te hace- verdad tiene un La anillo de palabra autoridad de sobre Dios. ella. ¿Y cómo tú puedes experimentar esa verdad si tú no la escudriñas? Ya. ¿Cómo tú puedes experimentar esa verdad si tú no la vives? ¿Cómo tú puedes experimentar esa verdad? ¿Cómo? Por eso es que tenemos muchos creyentes, lamentablemente, viviendo una vida de tristeza, de frustración, de depresión, adicción a los medicamentos, de enfermedades, porque no experimentan la libertad, el gozo, la paz, el amor, por no escudriñar las Escrituras. Jesús dijo: escudriñen, la entiendan y apliquen. Sigamos. Cuando... La verdad. Aplicación, ¿no? La verdad tiene un anillo. De autoridad sobre ella. El propósito de la ley consistió en hacerle comprender a la gente su Condición. condición de pecado. pecaminosa. Transgresiones. Transgresión de su condición pecaminosa. Porque la ley era como un termómetro espiritual que te medía: tú eres un pecador y mereces la muerte. Oh. Pero era un ayo hacia Cristo, era una guía hacia Cristo también. Sigamos. Actividad 4. Las enseñanzas del Antiguo y del Nuevo Testamento se entremezclan en algunas áreas en que Dios mostró su amor mucho antes de Cristo.
Vemos en Cristo la plena revelación de ese amor. Sin embargo, la ley mantuvo a los seres humanos confinados bajo ella. Gálatas 3:23. Escribe una G junto a las palabras que se aplican a vivir bajo la gracia y una L a las que se aplican a vivir bajo la ley. Transgresión. La ley, vida, gracia, Gracia. libertad, gracia. Gracia. Pena, la ley. Ley. Misericordia, La gracia. gracia. Pecado, La ley. ley. Verdad, gracia. Gracia. Esclavitud, Ley. ley. Usted ve que se necesita la palabra para poder llegar a las almas. Las malas noticias. La ley. Usted ve que necesitamos la palabra de Dios. Todo pecador. Aló, necesitamos la palabra de Dios para... Necesitamos la palabra de Dios para llegar a las almas. Amén. Para poder enfrentar a los testigos, para poder enfrentar a los mormones, para poder enfrentar a los musulmanes, a los mismos católicos y a aquellos todos cristianos que están también confundidos, enseñarle y aclararle ciertos conceptos que no están bien claros en su mente. Entonces es muy importante tener un conocimiento bien definido de la palabra de Dios. Hay mucha gente que dice, yo conozco las escrituras, pero ¿por qué tú vives de esa manera? Sin fe, sin esperanza. No, que parece como que salió de un manicomio. Sí, de verdad. Que tú dices, pero ven acá, ¿qué está pasando aquí con este hermano o hermana? Que tiene una actitud totalmente en desacuerdo con las enseñanzas de las escrituras. Y por eso es que muchos cristianos fracasan. Por eso es que muchos no avanzan. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en la palabra de Dios, constituye su autoridad en la obra de ganar almas. Porque a través de la palabra le enseñamos a la persona el plan de salvación y su condición. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar. Amén. Violeta. 5. En su cuaderno escriba 2 razones que apoyan la verdad de que la Biblia es nuestra autoridad en la obra de ganar almas. Yo coloqué Juan 8:32 y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. También coloqué la salvación en Cristo, Juan 14:6. Estamos de Es el acuerdo. camino, la verdad y la vida. La palabra de Dios posee un poder grandioso. Objetivo 2. Hacer una lista de 5 formas. En que funciona la palabra de Dios en la tarea de ganar almas. Ok, ¿cómo funciona esto? La palabra revela el pecado. Y la condición y la realidad de las cosas. Pero qué tesoro más grande. Qué bendición más grande. Y mucha gente lo está... está dejando ir esa oportunidad, esa bendición de las manos. Lo está dejando ir. Por cosas de este mundo. Por vanidad de este mundo. Perdiendo su tiempo detrás de qué? Fama, dinero, poder, sexo, droga. Eso va a pasar. Amén. Porque el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Para siempre. Para siempre. ¿Vale la pena seguir a Dios? Sí. ¿Vale la pena entregarlo todo? Sí. Y cosa más grande que todo esto. Porque aquí las cosas son efímeras, que un tiempo y se van. Amén. Porque mira a los faraones. Se creían Ra aquí en la tierra. Dios aquí en la tierra. ¿Y qué pasó? Solamente las pirámides quedaron ahí. Alejandro el Grande. La historia ahí habla de él. Napoleón. Ya ni se mientan esa gente ya. ¿Me entiendes? Los Césares. Nabucodonosor se salvó. Sí. Nabucodonosor se salvó. Que algunos dicen que no, Nabucodonosor se salvó. Porque al final él se arrepintió. Después de la locura. Sí, Dios lo humilló y tuvo que reconocer. Entonces se arrepintió. Wow. Tuvieron que ponerlo a comer hierba. Oh, 7 años. Para que sufra. Oh, ¿quién dice sufre? ¿Vegetariano estaba? Dime, Vegetariano. Para que sufra. Victoria. para que te arrepientes. Sigamos, Violeta. La palabra revela el pecado. Hace muchos años, un hombre que vivía en China estaba leyendo en voz alta el primer capítulo de Romanos. Un grupo de hombres le escuchaban sentados alrededor de él y asintiendo a lo que decían con el movimiento de sus cabezas.
Pero entonces comenzaron a inclinar sus rostros, avergonzados por lo que decía el lector. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Observa cuál era el mensaje. Estando atestados. No, espera. Observa cuál era el mensaje. Vamos a leerlo en las escrituras para que no diga. 1:30. Vamos allá a Romanos. Ay, Romanos 1:30 es duro. No. Esa palabra purifica. Es martillo que rompe la piedra. Eso es duro. Es como martillo que rompe la piedra. Ese Pablo estaba en su momento. Estaba. ¿Qué dice? 1:30. ¿Empezamos de dónde? Porque acá dice 1:30. Comenzando desde el 29. Ok, va para el 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que los practican. Alaba. Fuerte, ¿eh? ¿No está ahí? ¿Está escrito aquí en las escrituras, Marte? Pero hay mucho, pastor, ahí, wow. Ahí está todo. Entonces, eso Para que también. entiendan. ¿Dónde corremos? Ya cuando el hermano lee la palabra y directo así, la gente como que se enoja. No, la gente se enoja, nos dejan hasta de seguir. Pero esa es la gente que no sabe nada. Nos dejaron hasta de seguir. No le hace Bueno, eso, pues tiene no que le poner hace los otros dos temas que faltaron del mensaje. ¿Eh? Faltaron dos temas del mensaje. Perdón. ¿Te acuerdas? Que los tres últimos te dio nada más un solo. Sí, sí. A la prédica del domingo. Sí, no, porque el tiempo se nos fue. Pero el punto está es que la palabra es la palabra. Y la palabra es que santifica y la palabra es la verdad. Y Dios no contradice su palabra. Y Dios cumple su palabra. Lo que está escrito aquí, eso se hará. Y será así. Entonces la gente hoy en día no pueden recibir este mensaje de pecado hoy en día porque aquí viene otra cosa. Los predicadores de la prosperidad han maleducado al pueblo. En que esos mensajes son de condenación. Hoy en día el pueblo ha rechazado el mensaje de la santidad. Pero la Biblia dice, seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La gente puede decir lo que sea. La gente puede gritar, brincar, patalear, lo que quieran. Pero la palabra es la palabra y la palabra se va a cumplir por encima de la cabeza del infierno y del diablo y de quien sea. Amén. Oye, y es así. De que a alguno no le gusta la palabra, no te preocupes. Tranquilo, tú le vas a tener que rendir cuentas a Dios. O cuando tú abras los ojos en el infierno te vas a dar cuenta que tú estabas equivocado. Esto es lo que hay. La palabra es la palabra. Cristo paga un precio muy caro y Dios no anda jugando. Dios no anda jugando. Esto dice la palabra y la palabra se cumple y se tiene que cumplir. Porque Dios no deja caer su palabra. Dios cumple su promesa, su palabra. Amén. No, porque que no es el mensaje suyo. Porque la gente se cree, no, porque Ese es el problema. que el mensaje de ese hombre, el mensaje, pero está loco. Tú no El ves mensaje de ese hombre. que la palabra de Dios, el mensaje Oye, hasta mi de nombre es Dios. una abominación para esa gente ya. Oye, la palabra de Dios, Oye, el mensaje de ese hombre. lo que Dios dice. Wow. Hasta mi nombre ya se ha convertido en una abominación para él. Pero no. Yo no cambio mi mensaje. Tú eres un pecador. Y yo que te estoy predicando, si no me guardo, me lleva el diablo. Y yo que te enseño, si no me guardo, me lleva el diablo. Así me lo digo. Porque esta es la realidad. La palabra es la palabra. Oye bien, el diablo existe, los demonios existen. Y van todos, el diablo va para el infierno, para el lago de fuego. Y todo ser humano que no se arrepienta, que no nazca de nuevo, que no viva por la palabra, sea quien sea predicador, predicadora, sea apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Si no vive por la palabra, abrirá los ojos en el lago de fuego. Allá mismo. Esto es lo que hay. Nos quedamos entonces. No, vamos a leer los últimos. Hasta la palabra penetra el corazón. Hasta ahí. Nos quedamos en un grupo de hombres ya estaban llorando. Obviamente estos hombres estaban siendo convencidos por la palabra de Dios, pero si hubieran leído más adelante hubieran llegado a estas palabras. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús, Romanos 3:24. Usted ve que hay esperanza, pero la gente no quiere
el don gratuito de se Dios. espera. No quieren la gracia, Se no van quieren, porque le lees tres, no un- quieren la gracia, no quieren la misericordia, no quieren la piedad, no quieren el perdón. La gente ama su pecado, la gente ama su homosexualidad, ama su lesbianismo, ama su satanismo, ama su droga, su alcohol, su vanagloria, todo eso. No quieren la misericordia, no quieren el perdón, no quieren la piedad, no quieren cambiar. Entonces, ¿qué le espera? No lo aman, pero están con esas cadenas. Y hay que orar para romper esas cadenas. Oye lo que dice aquí, te lo voy a leer. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Ahora viene, oye, esto. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Le Con las que gusta, lo practican. le gusta. Es Romanos 3:24, ¿es o no? Hasta del 29 hasta el 32. Le gusta. Le gusta. Se deleitan. Hay seres humanos en este planeta que les gusta la maldad. Sí. Que se deleitan en lo malo. No ve el hecho que en días pasados de la gente grabando, ven a dos matándose, o otro que le va a dar un tiro con un cuchillo y en vez de detenerlo, decirle no lo haga, lo graban como que eso es una gracia. Sí. Maravilloso, que se maten. ¿Sí? Para que vea que se deleitan viendo la Con la maldad. de otro. ¿Qué dice en Noé? ¿Qué dice en Génesis cuando Noé? Que su corazón era de continuo solamente el qué? Al mal. El mal. Y Jesús no dijo, ¿y qué dijo Jesús? Que será como los tiempos de Noé y como los tiempos de Sodoma y Gomorra. Y esta gente, si no se arrepiente, su consecuencia es la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Y hablando de muerte eterna, es separación eterna de la misericordia y la piedad. Y donde la persona es introducida en la eterna ira de Dios en el lago de fuego. Nadie va a salir de allí. Junto con el diablo pegando gritos por toda la eternidad. ¿Tener de vecino al diablo? ¿Eh? Terrible. Será aterrador, pero esa es la realidad. Y la gente está jugando oye, yo digo que la gente juega con un fuego que nunca se apaga. Y va a ser un diablo furioso. No, porque es que el diablo va a estar allí siendo castigado también. Porque el diablo será lanzado al lago de fuego, se le quitará los poderes y será un esclavo del castigo del dolor eternamente para siempre. Él y todos sus ángeles caídos y demonios. Y todos sus seguidores. Todo. La muerte y el Hades van para el lago de fuego. El diablo, el anticristo, el falso profeta, todos ellos serán para el lago de fuego. Y todos los seres humanos que le sigan también van para allá. Toda la élite. Todos van para allá. ¿Usted entiende ahora por qué el diablo me tira con toda la furia? Claro. Porque que yo le predico la realidad de lo que hay. ¿Me entiendes? Y el diablo no le gusta que al pueblo le digan que tiene que ayunar, que tiene que orar, que tiene que vivir por la palabra, que le enseñen la palabra. El diablo no quiere eso en las iglesias. El diablo no quiere eso. ¿Me entiendes? El diablo quiere que le predican, Dios te va a bendecir. Dios es amor. Pero que no le hablen de la realidad del amor de Dios. Sigue pecando haciendo lo malo. Y sigue pecando, hace lo malo, no te preocupes, tú no pierdes tu salvación. Tú puedes hacer lo que te dé la gana, tú no puedes perder tu salvación. Mentira del diablo. Sigamos, Violeta. La historia. La historia muestra claramente por qué el diablo no quiere que la gente escuche la palabra de Dios. ¿Está entendiendo? Que la gente se enfurece contra uno. Cuando uno habla de la lengua. Un miembro que se jacta de grandes cosas. Cuando uno habla del infierno, de las consecuencias del pecado, del anticristo, de la marca de la bestia, de la gran tribulación, del arrebatamiento, de Mateo 24, el principio de dolores. Cuando hablamos de la santidad de Dios, la gente no quiere escuchar eso. La gente quiere bendición, pero sin obediencia, ¿vale? Y ahí que está el problema. Y ahí que está el problema. Quieren bendición sin obediencia. Yo le escribo eso a mi familia cada rato, cada vez que mandan un mensaje por el grupo. Sí, oren por mí. Que Dios te va a bendecir, que Dios te va a bendecir sin obedecer. No vamos. No obedezca que Dios te va a bendecir. ¿Me entiendes? Entonces, Es duro. sigamos, Violeta. Vamos a hacer este caso aquí. Cuando uno convencido de su pecado desea encontrar una solución y la palabra de Dios también la tiene. La palabra de Dios que la tiene. Mi gente que me están viendo, recuerden estas palabras. Jesucristo murió en la cruz del Calvario para que usted no tenga que sufrir la condenación eterna.
sino que tenga vida eterna. Y nos dio su palabra, el manual del cielo para nosotros aquí en la tierra. Mi consejo como hermano en Cristo es que escudriñe las escrituras, que te llene del Espíritu Santo y la palabra y la viva. Tenemos que vivir por la palabra. Usted, todos los hijos de Dios tienen que vivir por la palabra. Si no es así, vamos a tener que atenernos a las consecuencias. Y esto es algo serio. El infierno existe. El diablo existe. Y eso es real. Que algunos dicen que no, le darán cuentas a Dios. Pero para eso apareció Jesús, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y la palabra lo dice. Escudriñala y tú verás lo que la palabra dice. No dejes que nadie te engañe en estos últimos tiempos. Estamos en la era del engaño. Yo creo que Dios te puede bendecir, sí, pero bajo obediencia. No esa bendición superficial, no esa predicación solamente empeñada solo en lo material, de metafísica. Que empodérate, que suéñalo, que ve. No, eso es metafísica. Que tú eres un campeón, no creas esa basura del diablo. Tú eres más que victorioso en Cristo Jesús. Escudriña la palabra y tú verás quién tú eres y a qué Dios te llamó. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y sin santidad, nadie, absolutamente nadie verá al Señor. Grábate eso muy bien. Que Dios te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.